podemos ir a la palabra hoy. Estamos recordando en estos días Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre esta tierra. Un tiempo tan maravilloso, y ese tiempo sigue vigente. Muchas veces le hemos ignorado, no le hemos dado su lugar. Pero el Espíritu Santo está aquí. Está para ayudarnos. Está para revelarnos a Jesús. Está para llevarnos a toda verdad. Está para transformar nuestra vida de una vida en derrota a una vida en victoria. Nuestra parte es buscarlo, anhelarlo, abrir nuestro corazón y darle su lugar. El Espíritu Santo celoso, uno puede perder tan fácilmente su presencia si uno da prioridades a cosas que le lastiman el corazón del Espíritu. Yo lo sé en mi propia vida. Es tan fácil herirlo. Por eso necesitamos cuidar. Yo creo que más que nunca necesitamos al Espíritu Santo. Más que nunca necesitamos que su poder se manifieste en nuestras vidas. Más que nunca necesitamos que Él nos revele a Jesús. Que Él haga su obra milagrosa en nuestras vidas. Si hace 2000 años era urgente, hoy día mucho más. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a sobrevivir espiritualmente a lo que está delante nuestro. No vas a tener el discernimiento para ser guardado de los días de confusión que vienen sobre el mundo entero. Tenemos que determinarnos de buscarlo con todo nuestro corazón. De buscarlo, como dice Proverbios, como se busca el oro. De buscarlo, así como David lo buscaba y lo anhelaba y lo deseaba. Y todo su ser gemía por obedecerlo para acercarse más. Cuando en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice: de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Tú, Zorobabel, colocarás la primera piedra para construir el templo, y todos gritarán llenos de alegría. Qué precioso es cuando se termine, ¿verdad? Esta palabra es tremenda. Y quiero explicar un poco el contexto en el cual Zorobabel recibe esa palabra. Porque esta palabra es fuerte y esta palabra es para nosotros hoy. No será con un ejército, ni será usando tu fuerza, sino será por mi espíritu.
dice el Señor de los ejércitos. Si tú lo haces en tus fuerzas, ¿qué puedes lograr? ¿Hasta dónde te alcanza tu fuerza? Si tú lo haces con un ejército, con un grupo de gente, puedes llegar hasta donde alcanza la fuerza de esta gente, pero no más allá. ¿Saben por qué están frustrados muchas personas, la mayoría? Porque lo hacen en sus fuerzas y solamente alcanzan los resultados de su esfuerzo y se frustran. Necesitamos aprender a fluir en el Espíritu. Necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu y a permitir que sea el Espíritu obrando a través de nosotros. Aquí está hablando de una gran montaña de dificultades, una gran montaña de imposibles. ¿Cuál era esa montaña? Los israelitas estaban viniendo de cautiverio. Los israelitas no tenían recursos. Tenían muchos enemigos que le estaban amenazando. No había estabilidad. Estaban empobrecidos, desorganizados y sin capital ni material humano para reconstruir semejante templo. Muy diferente a lo que había sido el primer templo. El primer templo, David, este hombre de Dios, preparó toda su vida, todas las cosas para el templo. Después su hijo Salomón, lleno de sabiduría, construyó el templo en el mejor tiempo. Financieramente hablando, había paz, había estabilidad, había mucho progreso. Ahora muy distinto fue cuando Dios habla a Zorobabel y a Josué, que estaban todos empobrecidos y no sabían cómo. Y todo era imposible. Entonces Dios le dice, no es con tu fuerza. No es con la fuerza de este grupo de gente. Yo voy a hacer. Esto que te parece una montaña, para mí es como un lugar plano, como un valle. Así que aprende a caminar con mi espíritu y todas esas dificultades desaparecen como si nada. Así como David derrotó a Goliat, no fue el poder de su onda, sino fue el poder del Espíritu con el que venció al gigante, con el que derrotó a los filisteos. No fue con su fuerza, fue con la presencia del Espíritu de Dios. A Josué, en el capítulo 24, Dios le dice, no fue por tu mano, sino fue por mi mano que venciste a todos esos ejércitos. Aprendió a caminar en el Espíritu. Aprendieron a caminar en el Espíritu. Gedeón fue llamado. Cuando él fue llamado, tembló. Lo primero que dijo, yo soy muy pequeño y soy de la tribu más pequeña, más insignificante, familia más pequeña de mi tribu. Y Dios le dice, anda a limpiar tu casa. Quita la idolatría de tu casa. Purifica tu casa.
Y cuando él hizo eso, obedeciendo, temblando de miedo, lo hizo a la noche, dice la Biblia, porque tuvo miedo a su familia. Pero lo hizo. En el capítulo siguiente dice, y el Espíritu del Señor se vistió de Gedeón. Y él tocó la trompeta y derrotó a los enemigos. No fue con su fuerza, fue con el Espíritu. Primero vino un ejército grande, Dios dijo demasiado grande. Si estos van, después van a decir que ellos lo hicieron. Después se fueron la mitad, todos los miedosos, los temerosos, los dudosos. Dios dijo que vayan a su casa. Ese sería otro mensaje para analizarnos cómo somos, miedosos, dudosos, o somos realmente valientes que confiamos en Dios. Después Dios dijo, no, esto es demasiado. Hicieron otro examen delante de Dios y quedaron 300. Y Dios dijo, con ese 300 yo voy a derrotar a los madianitas. Y los rodearon y Dios hizo que haya confusión en el campamento madianita y se fueron todos corriendo, se mataron entre ellos. No hubo tal ataque de Gedeón, fue por el Espíritu. Lo llamativo es que lo mismo que en Gedeón fue en Saúl. Saúl también era un miedoso, un tímido, como Moisés. Moisés decía, yo no sé hablar. Saúl decía, yo soy de la familia más pequeña. Se escondía de la gente, temía a la gente. Cuando él desobedeció, volvió su naturaleza natural y tuvo otra vez temor a la gente. Por eso fue desechado después. Pero cuando vino el Espíritu del Señor sobre él, tuvo valor, tuvo firmeza para obedecer. Y es tremendo. Una vez más, Dios elige a alguien que piensa que no tiene nada para hacer. Lo mismo en David. David era el pastor de ovejas. El hijo mayor era el grande, el líder. Cuando Samuel viene a la casa de David para ungir a David, estaban todos los hijos menos David. Ni el papá pensó que él podía ser. O sea, él ya era el descartado. Y cuando pasa toda la lista de la gran fila de hijos de Isaí, y Dios no dice, ninguno de esos no es. Parece que queda medio confundido Samuel y dice, ¿no tienes otro hijo? Y sí, allá está ese mitaí que está cuidando las ovejas. Llámale, no podemos ungir a nadie porque no ha venido. Y traen a David, el que ni para su papá era candidato. Y a veces no somos candidatos para la gente. Pero Dios nos llama a todos. Y si Dios nos llama, no desaprovechemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y abrir la puerta al Señor de par en par y decir, aquí estoy. Así como Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Volviendo a Saúl, Dios dice, en ese momento el Espíritu del Señor descenderá repentinamente sobre ti.
y tú profetizarás con ellos y serás y sentirás y actuarás como una persona diferente. Desde ese momento tendrás que tomar decisiones basadas en lo que te parezca mejor, según las circunstancias, porque el Señor estará contigo. O sea, lo que Dios le está diciendo, mi espíritu va a venir sobre ti y te va a cambiar en una nueva persona. Y mi espíritu te va a dirigir para que tú le obedezcas y hagas lo que Él te mande hacer. Él te va a respaldar. Esa es la gran diferencia de personas que aprendieron a caminar en el Espíritu. Los valles de los imposibles se allanan. Van más allá de sus fuerzas, de su posibilidad, mucho más allá. Y es ahí donde tú puedes ver, Dios está con esa persona. Cuando tú veas con claridad que Dios está con alguien porque camina de una manera que no lo podría hacer en sus propias fuerzas, ahí puedes ver con claridad, Dios está con esta persona. Y eso puede ser tu realidad y mi realidad. Porque Dios lo quiere hacer con nosotros. Dios lo quiere hacer contigo. Y a veces Dios escoge a esas personas que creen que con ellos no lo va a poder hacer. A veces Dios solamente está esperando tu sí. A veces Dios solamente está esperando que tú digas, aquí estoy cansado de mi fracaso. O personas que quizás en el pasado ya oyeron la voz de Dios. Pero dicen, yo necesito volver a oírlo. Yo necesito volver a enamorarme de Él. Yo necesito ser renovado. Dios lo va a hacer cuando tú en tu corazón eres sincero. Necesitamos quitarnos muchas veces esa capa que nosotros mismos nos hemos puesto para escuchar lo que queremos que la gente diga de nosotros. Olvida de lo que tú quieres que la gente diga de ti. Y empieza a ocuparte de lo que Dios dice de ti. Ahí cambiará tu vida. Ahí cambiará tu destino. Ahí oirás la voz de Dios. Y ahí encontrarás el camino y Él lo allanará. Después de que eso sucedió con Saúl, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, unos días después, estaban en grandes problemas los de Jabes de Galaad. Vino un rey perverso que era más fuerte que los de Jabes y le dijo, le estaba sitiando y le dio tiempo para rendirse, para no matarles. Estaba jugando con ellos, porque sabía que los de Jabes no podían contra él. Y los de Jabes estaban pensando, ¿qué hacemos? Y quiero que me atiendan bien, porque ese es el acuerdo que muchas veces hacemos con el enemigo. La oferta de ese rey perverso era,
yo les voy a quitar a todos el ojo derecho y les dejo con vida. No les voy a matar, solo les voy a quitar el ojo derecho. El 95% de las personas son diestros. Y para la batalla vos necesitas ver bien. Con tu mano que vas a usar el arma. En aquel caso era cuerpo a cuerpo. ¿Verdad? Entonces una persona sin el ojo derecho no servía para la guerra, pero veía suficiente para trabajar el campo y para ser esclavo. Y él dijo, hagamos un acuerdo. No les voy a matar, solo les quito el ojo derecho. Esa es la voz de Satanás. A muchos de nosotros, yo creo que todos ya escuchamos a esa voz en nuestra vida. Ya que tú no puedes vencer con lo que estás luchando. Rendite, cálmate. Acepta la derrota en esa área de tu vida y vive como si todo está bien. Pero en el corazón hay una esclavitud terrible que no deja que haya paz en ningún momento, ni felicidad, ni gozo verdadero. Yo creo que hay muchos que hicieron ese acuerdo, pero hoy por el Espíritu pueden ser libres en el nombre de Jesús. ¿Saben lo que pasa cuando alguien lleno del Espíritu Santo escucha algo así? Dice, cuando Saúl se le contó lo que estaba pasando, el Espíritu de Dios vino sobre él y se fue y derrotó a ese ejército enemigo y liberó a los de Galaad. Aquel tímido que se escondía, que ni quería que se le encuentre. Aquel tímido, lleno del Espíritu, liberó a los de Jabes de Galaad de la prisión. El Espíritu Santo está listo para librarnos de cualquier prisión que tengamos, de cualquier opresión que tengamos. No hay nada imposible para Él. Los israelitas, cuando llegaron a la tierra prometida, estuvieron ahí y enviaron a los espías. Y los espías fueron y recorrieron y vieron la tierra y regresaron. Y una vez más estaba ahí la montaña de la cual habla Dios a Zorobabel, la montaña de los imposibles. Mientras nosotros vamos hablando, yo quiero que identifiques esa montaña que tú no puedes vencer, pero que para el Espíritu no es nada. Dice que ellos identificaron a 7 pueblos más fuertes que ellos. Ellos identificaron a gigantes. Ellos identificaron a murallas imposibles de destruir.
y regresaron. Los muchachos, cada uno dio su informe. 10 personas, muy inteligentes, pero sin el espíritu. Dijeron, la montaña es esta. Hay 7 pueblos más fuertes. No podemos contra ellos. Hay gigantes que nosotros nos parecíamos a langostas delante de ellos. Hay murallas que no podemos destruir. Eso fue más o menos el informe de ellos. Y todo Israel murmuró. Y por poco no decían, Dios nos metió en una trampa. Pero estaban Josué y Caleb. Josué y Caleb caminaron con ellos. Ellos escucharon los comentarios. Ellos vieron los gigantes. Ellos vieron las mismas murallas. Ellos vieron 7 pueblos más fuertes que ellos. Todo esto era verdad. ¿Dónde cambia? ¿Dónde se derriba la montaña de lo imposible? Cuando ellos lo vieron por el Espíritu y por la palabra. Dios había dicho, yo iré delante de ustedes y yo echaré delante de ustedes a esos pueblos. No teman, yo les entregaré esta tierra. De tal punto a tal punto, de tal punto a tal punto, de tal punto a tal punto. Todo estaba delimitado y prometido. Y por el Espíritu, ellos dijeron, va a ser fácil, porque Dios está de nuestro lado y ellos no tienen quien los defienda. Ellos dijeron, estos son como pan comido. Y no fue que ellos eran esa nueva manera de ser positivo. No. Eran personas llenas del Espíritu. La Biblia dice, ellos tenían un espíritu diferente. Ahora vemos que los israelitas fracasaron y murieron en el desierto. Lo que ellos creyeron que era imposible, no lo pudieron tomar. Lo que Josué y Caleb creyeron que era fácil, fue fácil y ellos lo tomaron. Caleb tomó el mejor territorio, el territorio de los gigantes. Por el Espíritu, Dios se lo entregó. Qué tremendo. Ahora vemos que Sansón, otro hombre lleno del Espíritu de Dios, cada vez que el Espíritu de Dios venía sobre él, derrotó a un montón de enemigos. Y nadie pudo con él. Pero así como Saúl empezó a jugar con la desobediencia, extender los límites, extender y extender más los límites. Diferentes pecados. Saúl, un tipo de pecado, Sansón, otro tipo de pecado.
Pero en el caso de Sansón, la Biblia dice, el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Saúl creo que tampoco no se dio cuenta porque Dios le avisó que el Espíritu de Dios iba a ser quitado de él. Y su postrer estado fue peor que el anterior. Antes no era nada y terminó en menos nada. Por eso yo creo que hay tanto compromiso en lo que estamos enseñando. Si tienes al Espíritu, no juegues con él. No desatiendas la voz de Dios. Si Dios ya te dijo ciertas cosas y tú sigues haciéndolo. Si Dios ya te dijo no te vayas en esa dirección, pero tú ya marcaste esa dirección y no tienes el valor de poner freno. Cuidado. Vemos que los que se mantuvieron firmes caminando con el Espíritu terminaron en grandes victorias. Grandes victorias. Nosotros necesitamos en este tiempo ocuparnos de este tema. Necesitamos ser totalmente llenos del Espíritu Santo, completamente. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que han marcado una época, siempre fue por el poder del Espíritu Santo. También en Hechos de los Apóstoles. Los discípulos mismos de Jesús, antes que venga el Espíritu Santo sobre ellos, se peleaban, reñían, había celos, había contiendas, había disputa continua. Jesús estaba enseñando algo importante y los discípulos ahí atrás estaban discutiendo quién es el más importante. ¿Quién es el líder más bocho? ¿Quién es el más esto? ¿Quién va a estar a su lado en el cielo? Hasta por eso se peleaban. Ahí Jesús estaba enseñando cosas tremendas y los muchachos estaban en la carne. Algo parecido a nuestro tiempo. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, su corazón se afirmó en Dios. Sus ojos espirituales fueron abiertos y ellos vieron a Jesús de otra manera. Su corazón fue transformado, su carácter fue transformado. Su fortaleza fue tal que ellos estaban dispuestos a morir por causa de Cristo, pero no estaban dispuestos a callarse más el mensaje de Jesús. Su amor fue diferente. Su revelación de la palabra fue diferente. Ellos estaban unidos, estaban en la palabra, estaban en oración, estaban ayunar al prójimo. Y los milagros ocurrían de la misma manera como habían ocurrido con Jesús. Y eso mismo está a disposición para nosotros hoy. Jesús no ha regresado todavía. Estamos viviendo, si queremos dividirlo en épocas, viviendo en la época del Espíritu Santo.
Aunque el Dios Trino se manifestaba en el antiguo, se manifestaba mientras estaba Jesús y se manifiesta hoy. Es el Dios Trino, pero estamos en el tiempo de la manifestación del Espíritu de Dios. Jesús lo dijo: yo me voy y viene en mi lugar el Espíritu Santo. Y Él les va a guiar a toda verdad. Él les va a dar de lo mío. Él les va a revelar la palabra. Él les va a traer convicción de pecado, de justicia y juicio. Y parece ser que después de la persecución, después de las amenazas, hubo un momento de temor. ¿Y qué hicieron? Hechos 4:30. Ellos empezaron a orar. Esto que voy a leer es parte de la oración de lo que ellos oraron aquella noche. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esa oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Y todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Acá hay una clave tremenda. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo unos capítulos antes. Habían sido llenos. Como llamas de fuego el Espíritu vino sobre ellos. Ellos estaban como borrachos, dice la Biblia. Pero ahora seguramente pasaron varios años. No sé cuánto tiempo. Y había muchas dificultades y mucha persecución y mucha amenaza. Mucho olor a muerte. Yo no sé, ahora no me acuerdo bien si ya le habían matado. Creo que ya le mataron a uno. Y había mucha amenaza. Entonces parece ser que ellos necesitaban una nueva visitación, una nueva llenura. Y ese día se juntaron y oraron y clamaron a Dios. Y vino una vez más el Espíritu Santo sobre ellos. Y predicaron la palabra sin temor. Se fue el temor. Y vino el amor. Vinieron los milagros, los prodigios. Vino la unidad. Se fue el egoísmo. Se pudo compartir, ayudar unos a otros. Dios también lo quiere hacer con nosotros. La Biblia dice que su espíritu nos anhela celosamente. Y el que de nosotros anhela encontrarlo de todo corazón, lo puede encontrar, lo va a encontrar. Jesús había dicho en el capítulo 7 de Juan, el verso 37, el último día de la fiesta, que era el más importante. Jesús se puso de pie y dijo con voz fuerte. Algunos escritores bíblicos dicen que es la única parte donde dice la Biblia que Jesús gritó en voz en cuello. Él gritó. ¿Por qué gritó? Por la importancia de lo que estaba diciendo. Despiértense. Esto es lo que necesita. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel
que cree en mí brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Lo que quería decir con esto era que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. El Espíritu todavía no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, Jesús nos está dando una enseñanza. ¿Qué necesitamos? Ser de Dios. Lo primero, necesitamos sed. Una insatisfacción por nuestra condición. Yo creo que darnos cuenta de lo miserable que somos es el punto más grande a una visitación del Espíritu. Mientras nosotros mantenemos la capacidad de ocultar y hacer creernos a nosotros mismos que todo está bien, estamos lejos. Yo no me preocupo por alguien que está completamente arruinado cuando se humilla y reconoce y clama a Dios. Yo me preocupo por aquel que parece ser que tiene el control y cree que todo está bien, pero en realidad en su corazón está arruinado. Para ese hay poca esperanza. Jesús dice, tienes que tener sed y tienes que venir a Jesús para recibir. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y necesitas creer. Por fe se recibe. Por fe se recibe. Jesús lo dijo para nosotros. La iglesia somos tú y yo. Necesitamos urgentemente un derramamiento del Espíritu en nuestra vida para caminar en victoria. Y tú lo puedes pedir. Ya no necesitamos esperar Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo está. Lo que tú y yo necesitamos es invitarle, anhelarle, buscarle, pedir por Él. Así como el siervo brama por las aguas, así clamar por su presencia. Poner eso como nuestro objetivo más alto. No como el último. Yo quiero decirles un secreto. Muchas veces creemos que a Dios le impresiona cuando nosotros pensamos, voy a cumplir con Dios. Voy a hacer esto y aquello para cumplir con Dios. Muchas veces pensamos así. No se trata de eso, de cumplir con Dios. Tú necesitas encontrarte con Dios. Y para encontrarte con Dios necesitas a veces ser como Gedeón. Ir a derribar el altar que está en tu casa, que adora a otros dioses. Y empezar a buscar a Dios en serio. La Biblia usa mucho el término, el que me busca de todo corazón. Por ese yo me voy a hacer encontrar. En ninguna parte dice, el que me busca a medias, también me va a encontrar. Por eso muchos
nunca se encuentran con Dios. Pueden estar 30 años en la iglesia y morir y ir al infierno sin Dios. Delante del trono Dios le va a decir, no te conozco. No, pero yo estuve ahí, no te conozco. Pero siempre cumplí contigo. Pero yo no te conozco. Por eso yo quiero animarnos hoy. Yo sé que quizás es muy cómodo, pero no es amor decir, seguí así. Lo que necesitamos es buscar un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios donde el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, se haga real en nuestra vida, donde la gloria de Dios se manifieste con poder en nosotros. Tú y yo necesitamos eso. Necesitamos eso también por amor a nuestros vecinos, para que ellos vean que Cristo vive en nosotros, que su gloria está sobre nuestras vidas. Yo quiero que en esta tarde, ahí donde tú estás, si tú dices, yo quiero, yo necesito, que realmente podamos ponernos de pie ahí donde estás. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. No es una persona. Decirle, Señor, yo necesito. Yo necesito. Yo te pido que me perdones donde te he ignorado. Y yo en esta tarde te pido, Jesús, que me bautices con tu Espíritu Santo y con fuego. Tu palabra dice en el libro de Ezequiel que el Espíritu es fuego purificador. Yo te pido que hoy por el Espíritu venga purificación a cada corazón, convicción de pecado, justicia y juicio, y liberación y paz y amor. Decirles, Jesús, bautízame con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo. Pon en mí ese anhelo por tu presencia, ese deseo ardiente. Quizás tú no sepas cómo encontrarle, decir, Jesús, manifiéstate, Espíritu Santo, manifiéstate a mi vida. Manifiéstate a mi vida en el nombre de Jesús. Perdóname donde me hablaste y yo te hice callar. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame a ser humilde. Llévame a ese primer amor con Jesús. Espíritu de Dios, empieza a tocar, empieza a derramar tu poder y tu unción sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo.